Toda historia empieza por un principio. Ese es el primer paso. Es el primer paso de la historia de los ostrogodos y de las ostrogodas. ¿Quiénes son? Bueno, lo irán descubriendo poco a poco. Conmigo, con los dibujos, con las reflexiones, con los textos. En fin, con lo que salga. Ya veremos. Enseguida nos vemos. Ese es el primer principio. Las hojas en blanco. Una serie de tiras que se irán dividiendo en 4. Están bien marcadas por detrás. ¿Cómo admitir que cuando Adán y Eva aparecieron y empezaron a caminar y aparecieron en un paraíso terrenal, en un lugar divino, fantástico, extraordinario, donde todo estaba resuelto, todo. Había comida, había de todo, había placer, era fantástico. Era la libertad total. No, tiene un pequeño detalle, había un señor por ahí, arriba, que exigía obediencia. Y como Adán, el ancestro de los ostrogodos, el primigenio, el primitivo, no estaba por la labor de mamarle gallo al señor ese. No quería. Tenía toda la razón. En todo caso, Dios lo traicionó. A él y a su compañera Eva. Los echó del paraíso terrenal.
hay palabras más groseras para expresar la palabra echao. Los mandaron para ya saben qué, a sufrir eternamente, infinitamente, toda su existencia y las existencias de sus descendientes y de los otros y unos cuantos miles o decenas de miles o de millones de generaciones seguimos sufriendo. No, señor. No, señor. Eso, pues no estoy de acuerdo. Y yo espero que mucha gente tampoco esté de acuerdo. Pero nuestra pequeña historia apenas empieza. Aparecieron Adán y Eva. Están ahí guardados en un dibujo secándose. Dios los echó del paraíso. Fue la primera traición de todas. No fue la manzana. La manzana es una manzana. Adán tenía ganas de comerse una manzana y había un árbol lleno de manzanas. Y Adán fue y se comió la manzana. Yo hubiera hecho lo mismo, usted hubiera hecho lo mismo, todos hubiéramos hecho lo mismo. Porque tiene que haber un señor que diga a uno que no se puede comer una manzana en el paraíso terrenal. Simplemente porque le salió de las pelotas al señor ese, al amo de los amos, a Dios. Entonces yo a Dios le digo, adiós, papito. La traición de Dios. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles son el primer ejército de la historia de la humanidad. Desde el Big Bang hasta hoy, hace miles de millones de años, los ángeles fueron el primer ejército que nació para controlar al ser humano, para jodernos la vida, para destruirnos. Y hoy todavía los vemos actuar. Ya no tienen plumas y alas y
ropa vaporosa y ya no son hermafroditas, o sí o no, no se sabe, da igual. Están armados hasta los dientes y matan. Nos matan, a usted, a mí, al de allá, en la banda de Gaza, a 70.000 o más, porque hay muchos que se esfumaron con esas bombas de nitrógeno en unos dolores insoportables, inimaginables. Entre los ucranianos y los rusos, unos 350.000 muertos o no sé cuánto, porque yo ya los datos me embrutecen, ¿cierto? Y eso solamente en los últimos 4 años. Ahora en Irán, matar y matar y matar y matar. Los ángeles de Dios son el peor invento de las religiones. Es la herramienta para controlarnos uno por uno, para destruirnos como seres pensantes y colectivos. Vamos a ver cómo será la próxima imagen. Hoy amanecí y me di cuenta de que le faltaba algo a los angelitos de Dios. A los angelitos de Dios les faltaron sangre. Eso es demasiado limpio. Eso no asusta a nadie, pero si le ponemos sangre, si le ponemos sangre,
mezclamos con un poquito de otros colores. Y la agitamos, porque la guerra es agitación. Entonces, la situación sangra. ¿Ven las gotas que caen? Sangra. Desde el momento en que el dueño de todas las partituras sacó a nuestros ancestros más lejanos, a partir del momento en que Adán y Eva salieron con sus dos hijitos, Caín y Abel, salieron del paraíso. Se volvieron ostrogodos. Se rompieron. Tuvieron que buscar comida, un lugar donde esconderse del frío, del calor, recorrer el planeta un poco para acá, un poco para allá, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, todas partes. Caminaron. Y descubrieron que el dolor existe. Y entonces, haciendo resiliencia, resistiendo, sobrevivieron ellos y sus hijos. Parecieron la primera gran traición, la de Caín y Abel. Yo realmente no me acuerdo quién engañó a quién en esa historia, pero uno se puso encima del otro. Uno fue más importante que el otro. Uno fue el jefe, el que todo lo sabe, el que dirige. Hoy este otro está dividido en dos. Ese amo está dividido en dos. Los de saco y corbata, los de gafas Ray-Ban, las bonitas, los elegantes, los que van a la ópera o a ver los conciertos de Johann Sebastian Bach vestidos de frac, y sus lacayos. Tienen una serie de lacayos, pero son lacayos muy particulares, porque esos lacayos son los obispos y viven en una comunidad que llaman la iglesia, y tienen un papa porque también tienen uno que manda más que los otros. Y todos los demás, los que andamos por el planeta Tierra, somos los ostrogodos. Entre nosotros también hay diferencias, hay clases, hay unos menos ostrogodos o que se creen menos ostrogodos, y otros que nos sentimos ostrogodos, y otros que son ostrogodos reventados. Los que viven a pie y los que sufren las guerras, los que pasan miseria, los que no tienen perdón de Dios por sus acciones o por sus sentimientos o por sus cosas. Esos son los que yo considero como los más importantes. Yo creo que son vitales, porque son nuestra verdadera conexión colectiva con el infierno, con esa cosa que llamamos el miedo, la enfermedad.
lo que nos va a pasar, el patatí y patatá, todas esas penumbrosa, ese penumbroso espacio que no nos atrevemos a nombrar ni a investigar mucho porque de pronto acabamos en él. Aspiramos a subir siempre. Aspiramos a subir un poco, ser un poquito más importante que los otros, un poquito menos jodido que los otros. Y creemos que así lo vamos a lograr, vamos a lograrlo. Y algunos suben y unos se atraviesan y atraviesan paredes y suben y montan y llegan al puto poder. Bueno, hay muchos poderes. Hablamos, claro, del poder político, encorbatados de alto nivel. La mayoría es un poder muy local, es un jefecito de barrio, un jefe de banda, un tío que tiene más dinero que el resto de la familia, entonces se dedica a ayudar al sobrinito, aquel que a él le parece que vale la pena, porque los otros... Ese va a ser el tema de la imagen de hoy. Me voy a demorar un poco haciéndola, pero esa va a ser la imagen de hoy. La de la tinta. Se habrán dado cuenta de que mi recuerdo de la historia bíblica tiene unas fallas sin importancia realmente. El cuento dice que Caín mató a Abel, pero realmente que se hayan matado el uno al otro no tiene importancia, no es demasiado importante. Pero son importantes dos cosas. Una, que la razón es que el Ser Supremo, el de arriba, no reconoció, no admitió la ofrenda del uno y prefirió la del otro. Es decir, que el de arriba, o sea, el tío de la familia de que hablamos ahora, que señala al sobrino, ¿cierto?, preferido para darle algo, para ayudarle a estudiar o lo que sea, ¿cierto? Ya lo hacía el Ser Supremo hace mucho rato. La segunda es que como una pelea entre ellos, uno de los dos fue condenado, el asesino realmente. Fue condenado a errar por la tierra y fue marcado. Le pusieron una señal en la frente. Todo, desde hace miles de años vivimos en este mundo, en un mundo donde hay que señalar al culpable. No lo ejecutamos, realmente no. Vamos a guerras y matamos un montón, pero a la hora de la verdad no lo ejecutamos. Al asesino lo dejaron libre, pero marcado, condenado, él y sus hijos y toda su descendencia. Eso es la mitad del mundo, bueno, la mitad es el 80% del mundo que no es tan blanco como nosotros, que no es judeo-cristiano. Ya saben qué pienso yo de los judeo-cristianos, y si no lo saben te lo pueden imaginar. Pero somos de esa cultura, ¿nos guste o no? Así que echa la corrección, perdona el pecado.
Mañana le pongo color. Hoy es mañana. Es el día de ponerle el color al Ser Supremo. Eso pasa cuando Dios manda. Esta primera serie de 4 imágenes son la precuela, el punto de partida de la historia de los ostrogodos, son los antecedentes bíblicos y humanos y filosóficos de la historia. La idea final es un cuadro donde estarán pegadas estas 4 imágenes en una línea, más o menos como están aquí, y luego habrán realmente 7 tiras en el cuadro. Me siento bien. Ya veremos cómo las cosas siguen después. Hay muchos temas para tocar y muchos retoques también, seguramente de color o de no sé, ya todavía no tengo. Se habrán notado que estoy un poquito confuso respecto al uso del color. El color es importante, pero bueno, o no. Bueno, ya, así es el recorrido del caminante. No hay nada que hacer. Bueno, hacerlo, caminar.